Vamos, en primera instancia, vamos a abrir el Salmo 91, por favor. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Adonai, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de tus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Adonai, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro de león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Aunque parezca mentira, uno lee el texto y parece que tiene un montón de temas, ¿no es cierto? De hecho que los tiene. Vamos a centrarnos en uno solo, pero les comento que, por ejemplo, este es uno de los salmos que se lee, por ejemplo, en el momento del duelo, ¿no? Y sobre todo cuando se va llevando el féretro, ¿no es cierto?, desde el lugar de donde llega en el cementerio, ¿no es cierto? De hecho, cuando uno habla de cementerio, ¿sabe cómo, hablando en español, cómo se dice en hebreo? ¿Cómo se llama? Se llama campo de vida. ¿En serio? Cementerio es campo de vida para el pueblo judío, cosa todo lo contrario a la expectativa, ¿no es cierto?, de que uno tiene, pero es el campo de vida. Y el Salmo 91 se va leyendo en varias oportunidades, haciendo varias estaciones mientras se va llevando el féretro desde el lugar, cuando se llega al recinto propiamente del cementerio, hasta lo que sería la tumba, y lo que es la tumba en definitiva, ¿no es cierto?, la morada final. Y se va leyendo en varias oportunidades, haciendo distintas estaciones, parándose un poquito. Y parece mentira, pero comento esto simplemente como dato anecdótico, ¿no es cierto?, para que uno lo sepa. Pero cuando uno ve el tema, no pareciera que realmente es así, ¿no? Pero por el texto, en algunas ocasiones, ¿sí? Pero lo que pasa es que esto también está con una visión de futuro, el Salmo, con una expectativa eterna, ¿no es cierto?, y el traspaso de este mundo que vivimos hasta el mundo eterno, ¿no es cierto? Este mundo en el cual vivimos, ¿no es cierto?, vendría a ser como el valle de Bajá, el valle de lágrimas del Salmo 84. ¿Se acuerda cuando dice atravesando el valle de Bajá o el valle de lágrimas, lo cambian en fuente? Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder, verán la descensión. Eso es un sentido físico, geográfico en Israel en la antigüedad, atravesando el desierto de Judá, el valle de Bajá, hasta llegar al templo. Y es en un sentido más profundo, pero no por eso menos importante, en el sentido que parece espiritual, pero lo espiritual al menos no es también que se toca, es tangible. El mundo en el cual vivimos lo tomamos como, de hecho, es como un desierto, como si fuera el valle de Bajá,
¿no es cierto?, que lo vamos transitando y cambiando en fuente cuando la lluvia llena los estanques en medio de un desierto de Judá en el mundo, y con el valle de Bajá hasta llegar, ¿no es cierto?, hasta la presencia de Dios, ¿no es cierto? Y ese concepto, lo mismo que el valle de sombra de muerte, por eso voy por lo que dice aquí, ¿no es cierto? Acá dice el que habita bajo el abrigo del Altísimo. Acá todo este salmo, como toda la Biblia, tiene todas palabras que son conceptos, más que palabras. Bueno, las palabras son conceptos, en definitiva. Y estas palabras son tantos conceptos en el Salmo 91 que necesitaría, no sé, un tiempo enorme analizando cada cosa. Y aquí dice, el que habita bajo el abrigo del Señor morará bajo la sombra del Omnipotente. Ustedes recuerden que estábamos hablando del Salmo 84 recién, lo que es el valle de Bajá hasta llegar al templo, ¿no es cierto?, donde era un lugar inhóspito, árido, para el peregrino sediento que viniese del lado del desierto de Judá o de Judea hasta llegar al templo. Pero de igual manera, como está ese valle de Bajá, que es lágrima, llanto o aridez también, si usted busca un diccionario moderno o bíblico, va a ver que dice llanto, aridez, lágrimas, etc. Uno le suena raro porque aridez es seco y las lágrimas son mojadas, ¿no es cierto? Son húmedas, es agua, ¿sí? Pero uno tiene que entenderlo, ¿no es cierto? Porque cuando viene la aridez, ¿no es cierto?, de la vida, la aridez del desierto, hasta llegar a la presencia de Dios, lo más probable es que muchas veces venga el llanto, ¿no? Y entonces por eso la palabra Bajá significa tanto aridez como lágrima y llanto. Y entonces, otro valle que aparece varias veces en la Biblia es uno que dice, ¿se acuerdan? ¿No es cierto? A ver si alguno se acuerda, Salmavet, ¿no es cierto?, que es Begei Salmavet, que lo cantamos en el Salmo 23, Begei Salmavet, valles, Begei, valles en plural, Salmavet, ¿no es cierto?, que es sombra de muerte, Salmavet, Mavet en hebreo es muerte, Sal, ¿no es cierto?, significa sombra. Entonces, si mal no recuerdo, porque a veces no me acuerdo todo de memoria, pero si mal no recuerdo, la palabra Salmavet aparece 18 veces en la Biblia. De las 18 veces, 9 aparecen en el libro de Job, ¿sí? 4 creo que en los Salmos y las demás repartidas en algunos pasajes. Ahora no me acuerdo de memoria y tampoco me traje las notas, pero de todas maneras no importaba mucho hoy, ¿no es cierto? Y entonces, la Biblia dice en el Salmo 23, ¿no es cierto?, aunque ande en valle de sombra de muerte, aunque ande en valle de sombra de muerte, en hebreo el Salmavet, ¿no es cierto? Dice, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Está siguiendo. Ahora, yo le voy a mostrar algo. Aquí dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará, ¿no es cierto?, bajo la sombra. Acuérdense que el Salmavet, vamos a poner, esto es sombra y esto es muerte. Y aquí dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra, ¿sí? Lo que la palabra Tzel, esta palabra Tzel es la que sombra. Dice, bueno, acá dice Tzal, acá dice Tzel. Lo que pasa es que la palabra sola, ¿no es cierto?, como sustantivo es Tzel. Cuando se construye pasa Tzal, ¿no es cierto?, sería Tzalmavet. Entonces, aquí tenemos la palabra Tzel, que significa sombra, protección, defensa. Tiene otros significados también, ¿no? Sombra, protección, defensa. Entonces, siempre acuérdense una cosa. Ahí dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré ningún mal. Recuerden una cosa, la sombra de una espada jamás nos puede matar. Por eso dice sombra de muerte. ¿Lo entendieron? Lo dije rápido, pero lo entendieron.
Usted dice, si usted ve una sombra de una espada, la sombra de la espada no lo va a matar, pero le está avisando que algo puede pasar. Entonces, por eso acá, ¿no es cierto?, dice, el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. En este mundo en el cual estamos viviendo, todos, el mundo en general, ¿no es cierto?, y los creyentes tenemos también, ¿no es cierto?, siempre la posibilidad de que tengamos esa sombra de muerte de este mundo que nos acecha, ¿no es cierto? De hecho que el príncipe de este mundo es Satanás, ¿no es cierto? Y el Señor ha venido para destruir al príncipe de este mundo. Entonces, usted va a ver, esto de sombra aparece muchísimo en la Biblia, ¿no es cierto? Lo que es la sombra y lo que es sombra de muerte. Ahora no vamos a avisar todas las veces que aparece sombra de muerte, pero es bien interesante cuando aparece en el libro de Job. Y entonces Job, el libro de Job va describiendo una situación de su vida personal, y en ese recorrido de platicar, ¿no es cierto?, y reflexionar de su vida, de lo que le hablan sus amigos o las personas que vienen con él, algunos piensan que son amigos, otros no tanto, y eso no es tema de hoy. Y entonces esos personajes que rodean a Job le comentan ciertas cosas acerca de su vida. Job responde, y después mucho más adelante aparece, al final, casi en los últimos capítulos, aparece la relación directa, por así decirlo, de Job, ¿no es cierto?, con el Señor. Y en todo el desarrollo del libro de Job, ahora un día le voy a mostrar, bueno, donde aparecen todas las veces sombra de muerte. ¿Sabe por qué usted me dice, bueno, si yo busco una concordancia las encuentro? Le voy a decir que no, porque uno de los pasajes, que no lo recuerdo ahora de memoria, que está, creo que en los primeros 15 o 16 capítulos de Job, aparece cuando Job está hablando de que tiene los ojos, ¿no es cierto? Yo cuando uno se pone mal, que se empieza a poner los ojos como ojerosos, digamos, ¿no? Y a veces, en algunas circunstancias, cuando hay una tensión muy grande, hay derrames aquí abajo y se pone morado y negro. Por ejemplo, muchas enfermedades u otras que son de tensión nerviosa, no por algún otro problema, se pone negro de tal manera que, por ejemplo, un golpe, y otras veces que es interno, la reacción nerviosa. Yo no entiendo nada porque no soy médico, pero sé que pasan ese tipo de cosas, y vienen grandes derrames, aquí todo se pone negro. Y entonces Job dice, Señor, tengo mis ojos en sombra de muerte, pero se traduce en ennegrecidos, ¿me entiende? Entonces usted, si lo busca por sombra de muerte, no va a encontrar los 9 casos. Pero más allá de, me está siguiendo, ¿no? Pero más allá de eso, Job narra y describe su vida y lo que ve. Entonces, si usted lee todo ese trozo, ¿no es cierto?, que está describiendo él, de repente en un momento aparece sombra de muerte. Entonces, eso que describió él es sombra de muerte. Entonces, si usted toma todas las cosas que dice él, Job, ¿no es cierto?, y luego sabe que es sombra de muerte, entonces ahí va a tener una descripción muy detallada de 30, 40, 50 situaciones que son sombras de muerte. Y la verdad que cuando usted las lea no son para desear a nadie. Por eso la Biblia dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré porque tú estás conmigo. ¿Sí? Entonces uno dice, ¿qué es valle de sombra de muerte? En definitiva, valle de sombra de muerte, si uno lo toma en un sentido, yo sé que si no se entiende cuando uno lee la Biblia, porque la Biblia hay que leerla, estudiarla, meditarla, comprenderla y no hacerle decir lo que uno quiere que diga, porque así entonces uno llega a conclusiones totalmente equivocadas. Entonces, la creación de Dios es maravillosa, y me voy a adelantar porque si no alguno va a decir, la creación de Dios, ¿no es cierto?, es maravillosa. Y de hecho que, por ejemplo, el Señor siempre va diciendo, y lo que hizo era bueno, salvo en un día, que es el día tercero, que lo dijo 2 veces, que era bueno. Por eso en el judaísmo siempre el día tercero es muy importante para hacer muchas cosas, ¿no es cierto? Y el día tercero, número 3 es el día tercero. El día 3, también en la semana, el día 3, se hace así, es como más propicio para muchas cosas, porque fue la única vez que el Señor dijo 2 veces que era bueno. Es como siempre hay tantos en el judaísmo, tenemos ese tipo de cosas. Buscamos en la Biblia y tratamos de
digamos, de apropiarnos de las bendiciones de Dios. Y cuando hay que apropiarse de las bendiciones de Dios, elegimos lo más que podemos de las Escrituras, por lo menos los judíos somos así. Y el día tercero dice así. Y entonces, bueno, ya se me olvidó lo que venía con esto del día. Y entonces, pero por lo menos sabemos que es el día tercero, ¿no? Ya me acordé. Entonces el Señor hizo todo lo hizo bueno, pero el ser humano corrompió la creación de Dios, tanto el ser humano como la creación toda, y entonces vinieron un montón de contingencias en el mundo que seguramente no hubieran existido si no hubiera existido el pecado del hombre. Entonces se corrompió. Eso es lo que pasa. Y a partir de allí ya no es lo mismo que la creación original. ¿De acuerdo? Lo mismo que las tablas de la ley. No es lo mismo. Las tablas de la ley que escribió Dios mismo con su dedo y que Moisés las rompió en un acto de rebelión, ¿no es cierto?, al ver al pueblo que se había corrompido. Después Moisés sube y recoge otras tablas, recoge la palabra del Señor en unas tablas hechas por él y escritas por Moisés. Ya es lo mismo y no es lo mismo. ¿Sí? Porque en definitiva nosotros no tenemos en ningún momento, ¿no es cierto?, no las vamos a encontrar las tablas que Dios escribió, ¿no es cierto? A veces los milagros ocurren, pero a veces nos vemos privados de ver los milagros de Dios. Por ejemplo, si Moisés hubiera obedecido, con todo el respeto que nos corresponde, si Moisés hubiera obedecido el mandato del Señor, ¿sí?, de haber hablado a la roca para que salga agua, el pueblo de Israel hubiera visto un gran milagro, pero no se pudo ver el milagro porque golpeó la roca. Es cierto, salió el agua porque se golpeó la roca, pero no salió el agua porque se le habló a la roca. Entonces, es decir, que hoy nosotros no podemos ni hablar ni de ese milagro, ni Moisés lo vivió, ni el pueblo lo vivió. Esa es la realidad. A veces por la rebelión del hombre, por la no obediencia, por el temor a lo que fuese, ¿no es cierto?, a la exposición. Porque en definitiva, cuando Dios le manda algo al hombre, y el hombre lo tiene que hacer, y todo lo que le manda en definitiva el hombre a Dios para que haga, siempre va a ser en contra de lo que la gente piensa. Y entonces, si una dice, bueno, si no sucede, quedo en el ridículo, ¿me entiendes? Entonces Moisés dice, antes le golpeé la roca y salió agua, ahora me pide que hable. Esto lo veo muy difícil. Una cosa es un contacto físico con un palo, con un bastón, con un báculo y romper la roca. Yo no sé, yo he golpeado roca y nunca salió agua, pero me imagino que debe ser más fácil que hablarle a la roca para que salga agua. O en lo espiritual a lo mejor es muy fácil si le hablamos a la roca para que salga agua, pero en ese momento dependía la vida de Moisés. Y al depender la vida de Moisés, Moisés dice, antes tuve un recurso técnico que me dio resultado, voy a emplear el mismo método. Eso es lo que pasa, nosotros usamos siempre el mismo método, el método que nosotros queremos, pero Dios busca otros métodos, y el método que busca Dios a nosotros nos hace sentir como que nos expone mucho, ¿no es cierto?, a los demás. Entonces la gente viene para matarlo y Dios le dice, háblale a la roca, y Moisés en un momento de titubeo, ¿no es cierto?, de angustia, la golpeó. Y a veces ocurre que por desobediencia nosotros no vemos los milagros de Dios, ¿no es cierto? Bueno, entonces, la creación de Dios es maravillosa, pero el ser humano la corrompió. Y entonces, este mundo que estamos viviendo lo podemos tomar también en un sentido, pero totalmente correcto, así como este mundo es un desierto, este mundo, hasta llegar a la presencia de Dios cuando el Señor nos llame a través de la muerte o en el arrebatamiento, lo tomamos como el valle de Bajá, ¿se acuerdan? Salmo 84, pero también lo podemos tomar como el Salmave, un valle de sombra de muerte. No quiere decir que todo es malo y muerte en este mundo y lo que va a vivir usted, yo y todo el mundo y los creyentes es sombra de muerte y malo. Pero si uno piensa y se imagina lo que fue la creación de Dios antes de el pecado y salir del paraíso, ¿sí?, y después todo lo que ha pasado en este mundo, mire, si usted ve guerras por doquier, asesinatos y muertes por doquier. Una vez me acuerdo, yo estaba hace mucho, de hecho que si lo hacemos ahora también, de hecho que usted no lo hace ni yo tampoco, ni los periódicos tampoco se lo comentan. Una vez me acuerdo, yo estaba hace mucho, tenía 23 años, entonces, bueno, más o menos, no tanto. Pero cuando tenía 23, 24 años estaba en la universidad y un profesor nos dice, ¿por qué vamos a hacer una estadística? Bueno, vamos a tomar todas las guerras que hay en este momento en el mundo, ¿no?, todas las guerrillas en este mundo, y bueno, empezamos a hacer un análisis. Aunque le parezca mentira, cuando yo tenía 23 años había más de 300 guerras en el mundo.
serio? ¿En serio? Uno no se da cuenta, no lo percibe. Por ejemplo, aunque aquí en México no tenemos una guerra civil, obviamente, pero si uno toma la cantidad de muertos que hay aquí por todo lo que... Si usted tomaba, por ejemplo, Colombia, si usted... todo ese tipo de cosas son guerras y guerras. Tomamos las de África, en África había una tonelada, en el lejano oriente, ni hablar. En serio. Entonces uno ve, dice, bueno, el mundo en el que estamos viviendo es eso. ¿Sí? Bueno, vemos, por ejemplo, vamos a poner un caso. Todo lo que pasa, les pongo un caso. Voy a poner Argentina, se me iba a poner Argentina por la duda. Después cualquier cosa lo borramos del video, pero lo que acabo de decir es una cosa que sale en los periódicos, así que no hay problema. En Argentina, por ejemplo, nosotros somos de Buenos Aires, pero íbamos mucho en 1700, 1800 hacia el sur de Argentina, también con el Ministerio Judío Mesiánico, ¿no es cierto?, hace muchos años. Y entonces, las producciones de peras, de manzanas, sobre todo, son muy grandes ahí, muy grandes, donde se hace la sidra, el champán, y donde también en cajones se exporta y también para el país, lo que fuese. Bueno, la producción, ¿no es cierto?, el recoger la producción de manzanas, de peras, recogerla, llevarla a los lugares de venta, a los puntos de venta o a los puertos, si se iba a exportar, ¿no es cierto?, todo este tipo de cosas, los costos no cubrían, el precio de venta no cubría los costos, y si los cubría no le dejaba ganancia. Entonces, ¿qué pasaba? De dicho que lo vimos nosotros en vivo y en directo, porque también comimos live, en serio. Los productores, ¿no es cierto?, tiraban a los costados de las rutas cientos de esos camiones trailer doble de peras y manzanas, los tiraban. Porque algunos decían, ¿por qué no los donan? Y él decía, sí, acá está, pero nosotros no se los vamos a llevar a otro lugar, porque entonces con ese criterio lo vendemos. ¿Me entiendes? Bueno, los tiraban. De hecho, que nos ha pasado con otras producciones. Y me imagino que aquí en México puede haber sido algo parecido, ¿ok? Bueno, eso lo vivimos. Y un día me acuerdo que estábamos allí, y un amigo nos dice, ¿por qué no van con el carro del otro amigo? Dice, la cogemos ya en la vacía, fuimos a esos campos, y empezamos a recoger pera y manzana, lo llenamos. ¿Me entiende? Entonces, todo ese tipo de cosas que ven, vamos a poner, eso es violencia, la violencia que se genera. Hay alguien que no quiere pagar, el gobierno dice se le va a pagar tanto, se le va a dar un subsidio, no se lo da. En el momento que tienen que transportarlos con los camiones, aumenta todo, el precio de la nafta, las llantas, esto, aquello, lo otro, ¿me entienden? Estamos viviendo, aunque parezca mentira, estamos viviendo en un mundo que es de violencia por todos lados. Es de violencia por todos lados. Usted dice, bueno, la gente tiene seguro social, perfecto. Usted está accidentado, no tiene seguro social y por ahí no lo atiende. Todo está generado por violencia, absolutamente todo. Ni hablar de los asesinatos, las violaciones, las maldades que se hacen en este mundo en el que vivimos, ¿no es cierto? Le ponen gasarín, le ponen en Japón, la ETA no sé qué le hace aquí, los grupos blancos en otro lado, ¿no es cierto? Matan, los mandan a la guerra a los soldados que no saben ni por qué van a la guerra, porque ustedes piensan que los soldados que fueron a Viena en aquel momento, algunos sabían por qué lo mandaban, algunos saben porque algún soldado se imagina que estudió por qué lo mandaron a la guerra de Vietnam, o por qué los soldados mandaron en Francia, fulano y mengano, los mandaron ahora a los países africanos. Porque los países quieren oprimir, presionar y destruir porque quieren sacar sus beneficios. Y estamos viviendo en todo eso. Y después la gente llega todo con problemas mentales y son en Estados Unidos la cantidad de francotiradores. Mira la cantidad de francotiradores que hay en Estados Unidos. Y todos vuelven de la guerra. Es un alimento de la maldad, en definitiva. Cuando usted mire, yo les voy a hacer franco. Usted va a decir, qué bárbaro. Usted no se imagina lo que aprendí yo para la maldad en las películas de los americanos, por ejemplo. En serio. Yo en muchas películas aprendí cómo torturar para no dejar marca, y lo aprendí con las películas. Y les puedo decir con qué película lo aprendí. Y eso es lo que nosotros estamos viendo. Y que alguno me lo pueda desmentir, pero se lo puedo mostrar. Y les puedo decir los nombres. Por eso yo veo el Chavo. En definitiva, que hay medio problema, pero en definitiva hay golpes y caídas, pero en definitiva justamente el sarcasmo, la risa y un montón de cosas. Y además la burla y la ironía de todo eso, ¿no es cierto? En definitiva. ¿No es cierto? Que uno está mostrando lo que pasa, ¿no es cierto? Y se toma de otra manera.
Por eso les digo, no quiero hacer la historia larga de lo que usted me pueda decir, ¿no es cierto? De todo esto. Por ejemplo, vamos a poner un caso. Fíjese, acá, por ejemplo, en muchos países le dicen, bueno, vamos a combatir la prostitución, ¿no es cierto? Vamos a combatir. Bueno, lo voy a poner en mi país. En mi país también están las leyes de la prostitución, ¿sí? Y entonces, usted escucha por televisión, no. Nosotros sí sabemos dónde vamos a ir, pero si lo sabe todo el mundo. Yo voy a Buenos Aires y sé dónde están todos los lugares, ¿no es cierto? Qué zonas, qué calles, qué lugares. Todo el mundo lo sabe. ¿Me entiende? Y no me va a decir que aquí en México no lo saben, ¿no? ¿Ok? Y entonces, bueno, cuando nosotros sepamos, nosotros vamos a combatir. ¿Pero qué? ¿Son tontos entonces los que dirigen que no saben dónde es? Entonces, este mundo en el cual estamos viviendo es así como ese valle de Bajá, ¿no es cierto? Árido, rocoso, sombrío para llegar al templo de Jerusalén del Salmo 84, ¿sí? Y que se va cambiando en fuente cuando la lluvia llena los estanques, en un lugar rocoso, inhóspito, surge agua y fuente y fluye porque la persona va deseosa al templo. Cualquier judío, bueno, digamos, podía ser judío también, porque aunque eran hebreos en ese entonces no se llamaban judíos. Judíos se llaman después de la vuelta de Babilonia, en realidad, ¿no es cierto? En realidad, básicamente. Y entonces, la persona iba al templo con ese anhelo, y como iba con el anhelo, pero pasaba todo un valle sombrío, a esa persona le surgía agua por todos lados, lo cual habla de fuente de bendición. ¿Me estás siguiendo? Si hubiera una persona que no está convencido de las cosas de Dios y está del lado del desierto para atravesar el valle, dice, no, yo no lo voy a atravesar porque aquí no va a haber agua nunca. Pero si uno va a buscar la presencia del Señor, sí va a salir agua. En el mundo en el cual vivimos también nos va a pasar eso. Hoy sería como esos 18 veces que aparece ese Salmavet, ¿no es cierto? Begei Salmavet, valle de sombra de muerte. ¿Sí? Este mundo en el cual vivimos, con todo lo que le dije y lo que usted pudo pensar de lo que pasa en este mundo, todas las calamidades, atrocidades, angustias, cosas terribles que pasan en este mundo, es como un valle de sombra de muerte. Y de hecho que nosotros lo vamos a eludir y evadir y sobrellevar y sobrepasar en el mundo en el actual que vivimos, porque dice, el que habita bajo el abrigo de Dios morará bajo el cel, bajo la sombra del Omnipotente. En este mundo podremos tener valle de Bajá, pero si nosotros estamos buscando al Señor, tenemos la sombra, el cel del Omnipotente, ¿sí? Nosotros tenemos el Salmavet, la sombra de muerte, ¿sí? Pero tenemos la sombra del Omnipotente. El problema es dónde nos queremos cubrir y dónde se quiere cubrir usted y no me quiero cubrir yo, ¿sí? Si yo me quiero cubrir del Señor, buscar al Señor, voy a tener la sombra, el ser del Omnipotente. Si yo me alejo del Señor, porque la gente nos hemos alejado muchas veces. Usted alguna vez se alejó y yo también. Y entonces cuando aparece eso, aparece el Salmavet. O tenemos la sombra del Señor, ¿no es cierto? El ser del Señor, del Omnipotente, ¿no es cierto? O tenemos la sombra de muerte, la sombra del Salmavet. Es bien interesante, miren. Le voy a mostrar después algunas cosas. Me quedé con ganas de decirle lo que pasa en este mundo de las maldades, porque me había hecho una lista en mi casa de todo lo que pasa en el mundo en general, de lo que ha pasado y lo que pasa. ¿Sí? El mundo en el cual vivimos, por ejemplo, yo entiendo, todo cuesta, ¿no es cierto? De repente, entiendo que los laboratorios tienen que cubrir su gasto de... Perdón, usted trabaja en un laboratorio, pero siga viniendo a la congregación. No, los laboratorios pagan sus investigaciones, hay que pagar, obviamente, ¿sí? Pero resulta que si uno no tiene un seguro médico, ¿no es cierto? Uno va a un hospital y todo le sale 250.000 pesos, 400.000 pesos, 500.000 pesos. Y entonces... ¿me entiende? Y los medicamentos también, de repente, no sé, es llamativo. Entonces, hay medicamentos y medicamentos especializados que son carísimos, carísimos. No sé, aunque no sea muy especializado, entre comillas, a mí me habían mandado medicamentos que, por ejemplo, vio como te dicen,
cosa, antiácido. Usted se compra un cierto medicamento, ¿sí? Ahora todavía no hay genéricos de eso, no importa. 14 pastillas le salen 700 pesos, se tiene que aventar un tratamiento de 3 meses, ¿sí? Bueno, usted dice, bueno, tiene seguro, pero el seguro no se lo da ese, porque el seguro le da el prazol más pequeño, ¿sí? No digo el otro, no. Hay un montón de prazoles, omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, esomeprazol, etc. Un ejemplo. Y entonces, el que tiene lo paga, el que no, que se muera o que tenga más acidez, gastritis o lo que fuese, úlcera, lo demás. Estamos viviendo en un mundo que parece que no hay equidad, ¿no es cierto? De repente, ¿qué no? Una persona dice, bueno, esta se tiene que operar, tiene un montón de dinero, se va a otro país. Y no sé por qué muchos aquí en México se van a otro país, los que tienen dinero. No parece que no les gusta mucho México, ¿no? Ni confía mucho en sus médicos. Todos se van a Miami, no sé a dónde. Pero me entiende, para operar como si fuera que aquí no hay médicos buenos, ¿de acuerdo? Me acuerdo una vez predicando en la República Dominicana, estaba con una especie, fuimos, no nosotros al médico, sino fuimos con una persona que estuvo muy mal, que iba con nosotros de Estados Unidos, pero nosotros vivíamos aquí ya. República Dominicana, ¿qué digo? Sí, pensé que era Puerto Rico, no República Dominicana. Entonces fuimos a un hospital, pero por un problema, una de las personas que venía de Estados Unidos tuvo un problema neurológico, muy complicado este. Bueno, fuimos, y había un especialista en neurología muy joven, en los que tenía 38, 39 años, ¿no? Muy grande, muy reconocido, ¿sí? Pero ¿por qué le digo esto? ¿Y sabe dónde se especializó? Acá en la UNAM. ¿Ok? Entonces, ahora ustedes vienen de México, y digo, si yo tengo una especialidad en neurología allá, en México. ¿Me entiendes? Y estaba el dominicano, pero que se especializó aquí, era un especialista muy, muy grande. ¿Me entiende? Para que vean, ¿no? Bueno, en Argentina tenemos una canción folclórica que dice, una vez se lo dije, dice, mire que es lindo mi país paisano, si usted lo viera como yo lo vi, si le vendieron una postal de afuera, fíjese primero lo que tiene aquí, ¿no? Es cierto, de repente todo lo que, claro, es cierto. Porque antes los argentinos miraban siempre, estaban con un ojo adentro y dos ojos afuera, para así decirlo. Y entonces un folclorista dice, oye, que acá en Argentina también tenemos valores, ¿no? Que a lo mejor no estamos tan avanzados como otros, pero tenemos valores. Entonces todos miramos afuera, afuera, afuera. Y cuando uno va afuera, nos encontramos con un especialista muy grande en neurología, que se especializó aquí en Lausanne. Entonces, ¿me entiende? Ve cómo lo defiendo. Así que sí, ve cómo lo defiendo. Si pasa algo, después me ayuda así. ¿Cómo? ¿Cómo? Ah, si que salgan de testigos, no, tenemos que tener por hoy. No, pero es cierto, es cierto. Entonces el mundo en el cual vivimos nosotros tiene violencia por todos lados. Usted tiene dinero, ¿se acuerda la canción Tanto tienes, tanto vale? Tiene dinero, puede pagar tanto. No tiene dinero, lo puede pagar. Y eso es violencia. ¿Sí? Eso es violencia. Aquí mismo en África, también estaba viendo en África, bueno, nosotros, como a ustedes les gusta leer o investigar, averiguar. ¿No es cierto? En algunos países de África es calamitosa la explotación que hay de los trabajadores, tanto en la agricultura, en las minerías y en donde sea. Es una explotación que es terrorífica. Todas las computadoras y aparatos electrónicos con microondas y todo de Estados Unidos y otros países se lo mandan al lejano, bueno, a algunos países, pero sobre todo a África y otros países. Le infectan con salen barcos todos los días gigantes de Estados Unidos, ¿sí? Y de algún otro país del primer mundo. Para esos países, ¿eh? ¿Para qué? Para que la gente se muera. Le dice, bueno, ahora me reciclan todas las piezas, este metal para aquí, el otro metal para aquí, el otro metal para aquí, ¿no es cierto? ¿Sí? Y toda esa gente está contaminada, infectada. Había chicos que estaban viendo en esos pueblos, ¿no es cierto? Todos con llagas y no se sabe por qué, de tanto estar respirando el polvito. Y el contaminante que tienen, ¿no es cierto?, las microondas que usamos, las computadoras, búsquenlo por internet, lo va a ver. Yo lo he leído en periódicos también y en revistas especializadas, ¿sí? Ese es el mundo de violencia que queremos. Entonces, nosotros, usted se va a Estados Unidos, ¿sí? Y se compra una chamarra y dice, ah, no, esta chamarra que sale tanto la compré en $100, ¿sí? Pero ¿saben por qué la compró en $100? Porque están explotando en otros países a la gente, por eso lo están comprando tan económico.
en Estados Unidos. Entonces, el sueño americano y otras cosas que usted dice de algunos países del primer mundo es por la explotación de otros. Sin ir más lejos, aquí mismo. Te voy a contar algo rápido. Cuando vivíamos en Estados Unidos, dice aquí, ni siquiera sabíamos que íbamos a venir a vivir aquí. Mire, la verdad. Y entonces había unas conferencias y también salían. Y estábamos hablando de eso. Pero no nosotros, gente que se dedica a eso. Veíamos los hilos de mezclilla, ¿no es cierto? Y entonces veíamos, me dice, ¿sabe? Ni siquiera sabíamos que íbamos a vivir aquí. Me dice, ¿sabe por qué están saliendo aquí este precio tan así? Por toda la explotación que hay en el norte de México, de todas las maquilas. Dice, así se explotan los mexicanos. Yo ni sabía, digo, sí, porque a los mexicanos, dice, le pagan 2 pesos, dice, para que toda esta tienda de la Quinta Avenida, tú lo sabes, ¿no es cierto? En la Quinta Avenida, todas esas cosas que ahí se venden en la Quinta Avenida, muchas de esas vienen de Guatemala y de la maquila del norte de México de aquí. Aquí le pagan 2 pesos a la persona, ¿sí? Y ellos lo ven a una tonelada y se llevan de dinero, ¿me entienden? Y nosotros ni siquiera sabíamos, ni si hay una explotación en el norte de México que ni los mexicanos se imaginan, o no era así, Rosita. ¿Sí? ¿Me entienden? Y es entonces, el mundo en el que vivimos en sí, hermano, es un valle de sombra de muerte, pero por donde sea, absolutamente por donde sea es un valle de sombra de muerte. Y entonces, dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, entonces yo me dice, ¿dónde está el valle de sombra de muerte? Y mire, con todo esto que le estoy comentando, y se lo puedo documentar si quiere, porque sí sé dónde lo saqué todo lo que... yo lo puedo estar aquí hasta la noche, usted me va a agregar más cosas que vamos a estar hasta mañana, con todo lo que pasa en este mundo, lo que se llama la violencia. ¿Sí? La violencia, no la violencia de estar matando a otro, de hecho que también está. Dice, mire, en realidad siempre uno tiene que estar cubierto, el problema es con qué cobertura vamos a estar. O estamos bajo la sombra del Omnipotente. Si no estamos bajo la sombra del Omnipotente, vamos a estar bajo la sombra de muerte. De hecho, que la sombra de muerte también la podemos padecer nosotros, pero Dios nos va a hacer que la pasemos de largo, o que la sombra de muerte pase por encima nuestro y no nos toque. Por eso le dice en Egipto, dice, de ahí viene también. ¿Se acuerdan cuando dice en Egipto? Listo que para la palabra sombra aparecen varias palabras en la Biblia, para cubrir, para sombra, para proteger, cubrir, etc. Y siempre las situaciones son las mismas, pero aunque las palabras a veces son distintas. ¿Ok? ¿Se acuerdan cuando le dice, bueno, al pueblo de Israel, dice, vamos a celebrar el Pesaj, ¿sí? Pero ¿de qué manera lo vamos a celebrar? Vamos a marcar los postes de la casa y el dintel con sangre. Y entonces la sangre en la casa, ¿no es cierto?, va a hacer que Dios va a evitar, ¿no es cierto?, que pase la muerte dentro de la casa y la muerte pasa por encima. Es decir, había una cobertura, ¿no es cierto? La gente iba a estar bajo la sombra del Omnipotente y la sombra de muerte iba a pasar por encima y no iba a tocar. El tema es que si no está la sombra del Omnipotente, es como la capa. Así, voy a hacer una... Bueno, los ejemplos humanos siempre son, no son totalmente correctos o precisos, pero vamos a poner un caso, es como si fuera la capa de ozono. Nosotros por lo menos nos dicen eso, yo mucho no entiendo, pero veo que los aerosoles, que tienen un determinado gas, etcétera, que multiplicado por millones de aerosoles y alguna otra cosa más, sube, destruye la capa de ozono y quedamos expuestos a ciertos rayos. ¿Sí? El tema... Pueden venir por otras razones también, pero el tema prácticamente viene por el mal uso que hacemos de las cosas aquí. ¿De acuerdo? Y entonces el Señor vendría a ser como eso, ¿no es cierto? Si no tenemos, ¿no es cierto?, la capa de ozono, vamos a ser susceptibles, ¿no es cierto?, de estar heridos por otros rayos, porque la capa de ozono cubre, ¿no es cierto?, para evitar que lleguen con determinada intensidad, por lo menos determinados rayos, ¿no es cierto? Que no sé cómo se llama, por ahora se me fue, pero después ya me lo dicen. Y bueno, y entonces, nosotros tenemos o la sombra del Omnipotente o la sombra de muerte. Esa es la realidad. De hecho que hay otras sombras, nada más que dentro de la sombra de muerte se abren en varias sombras en la Biblia, ¿de acuerdo? Pero, eso se lo voy a decir en un minuto, pero por ejemplo, hay varios textos en la Biblia que hablan, por ejemplo, en Éxodo 33, tengo varios, pero voy a elegir dos. En Éxodo 33,
33, 20. Dijo más, no podrás ver mi rostro. Dije Éxodo 33, ¿Éxodo cuánto dije? 33. Sí, Éxodo 33, 20. Okay. Dijo más, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Adonai, he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano, y verás mis espaldas, mas no verás mi rostro. Bien, la palabra esta cubrir es otra. Bueno, de hecho que esta también se utiliza para cubrir, la palabra tzel, ¿sí? De hecho que también se usa para cubrir. Es la palabra zahar, el verbo zahar. El verbo zahar también significa que también la palabra tzel se utiliza como para defensa, protección, etc. Pero, bueno, aunque más sombra. Bueno, dice, la palabra zahar significa cubrir, proteger, ocultar y tapar. ¿Sí? Quiere decir que nosotros estamos bajo la sombra del Omnipotente si buscamos la presencia, no solamente que decimos que creemos en el Señor, sino que buscamos la presencia del Señor, estamos sujetos a la sombra del Omnipotente, y esa es una gran verdad bíblica. En realidad, cuando uno tiene que enseñar, predicar, usted tiene que dar testimonio, usted mismo creer, ¿sí? Uno tiene que hablar de verdades precisas que dice la Biblia, y son verdades precisas, ¿no? A veces uno está, incluso como creyente, en la casa de uno, ¿no? Yo me acuerdo del escritor Goethe una vez decía, háblame de tus verdades, porque para dudas tengo muchas, o sea, ¿no? ¿Entendés? Háblame de tus verdades, porque para dudas ya tengo muchas. Y es cierto, cuando uno habla de la Escritura, o habla como creyente, uno tiene que transmitir, usted, yo y cualquiera, transmitir verdaderamente las verdades de la Biblia. La Biblia dice que habita bajo el abrigo del Señor morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Sí? Y Moisés estaba delante del Señor y la presencia de Dios era tan grande que no podía soportarla. Dice, yo te voy a cubrir, ¿cierto? A cubrir con mi mano. Una vez que pase, ¿sí? ¿Me entiende? Pero estamos bajo la sombra del Omnipotente con la cobertura de la mano de Dios, o estamos atravesando el valle de Bajasol del Salmo 84, o estamos, ¿no es cierto?, sujetos y sometidos al Salmavet sin ningún tipo de protección. ¿Sí? Esa es la realidad. Por ejemplo, en Isaías 49, estoy hablando siempre de sombra, algo que cubre, ¿no? De hecho, que usted dice, bueno, ¿dónde está la sombra en Zahar? Sí, está, porque le pone la mano, ¿no es cierto? Y esa cobertura hace sombra, no importa. Cuando uno tiene la idea de la palabra sombra, ¿no es cierto? Como, no sé, la sombra que dejamos cuando somos enfocados con alguna luz y la sombra, ¿no es cierto?, que dejamos. En Isaías 49, desde el 1 dice, oídme costas y escuchad pueblos lejanos. Adonai me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria, y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano, ¿sí? Y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba, y me dijo, mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Fíjese qué interesante. Aquí la palabra es otra. La palabra, ¿sí?, es la palabra tzel, que aparece como sombra, ¿sí? Ahora la palabra que aparece como cubrir es esta ya. La palabra es jibé. Es otro. Es otra palabra, está la sombra, pero es otra cobertura que también significa esconder, ocultar y tapar, ¿sí?
Fíjese que le dice, yo te escogí, y como te escogí, te cubro con mi sombra. Quiere decir que si nosotros le buscamos al Señor y somos escogidos de alguna manera, no privilegiados en el sentido que nos llevamos a todo el mundo por delante, eso es un error que tenemos a veces, o que tienen muchos creyentes, ¿no? Una vez le conté, ¿no es cierto?, el papelón. Bueno, yo he pasado muchos papelones en mi vida, desgraciadamente, no sé qué, pero siempre he pasado por alguna cosa, veo papelones que uno pasa momentos sin sabores. Cuando estábamos en Estados Unidos, llegamos a vivir en Estados Unidos, les conté, vi una persona americana, una señora judía, creo que era ecuatoriana era, no voy a decir, una buena persona, una judía americana, ecuatoriana, radicada americana. Entonces me dice, bueno, vamos a tener que sacar el Social Security. De hecho que no lo pudimos sacar porque justo un tiempo antes de que llegáramos nosotros lo sacaron, porque Estados Unidos tenía cientos de miles de vivos, que son los extranjeros, que se sacan el Social Security como estudiantes, ¿sí? Nosotros estudiamos inglés. Entonces después de un tiempito dejan de estudiar, se quedaban con el Social Security y ya no estudiaban más y se quedaban. Bueno, tenían cientos de millones de ese tipo de cosas que los americanos no querían. Justamente ya no estaban más, pero nosotros no lo sabíamos. Entonces, era una cantidad de gente, era en Queens, una cantidad. Teníamos una semanita viviendo así. Entonces me dice nuestra amiga de una semana. Y no era mala persona, nadie es malo en ese sentido. Me dice, nosotros somos hijos del rey, me dice. Está bien, yo también lo creo. Hay una cantidad de gente que era abrumador. Y en vez de hacer las filas que había por las ventanillas, se mandó adelante, y nosotros atrás de él. O sea, nos agarraron 2, 3 policías que tenían 2 metros ahí más o menos como láser, pero eran grandotes así, y una mujer también. No gritaban en inglés, que no sabían lo que decían. Bueno, más que no sabían lo que nos decían. Y la gente entre las filas nos decía barbaridades. Y ella estaba nomás ahí, campante, ¿no? Decía, somos hijos de rey, queremos sacar. Y dice, usted tiene que hacer la fila. Y ella empezó a alegar, ¿no? Y nos hicieron sentar, y mejor nos sentamos con nosotros. Teníamos una semana ahí, un papelón, una vergüenza, pasamos, después le meditábamos. Y por eso a veces queremos hacer las cosas, no con ustedes, hacer las cosas solo, porque de repente si no vamos con una persona que sea coherente, ¿no? Y ahí nos pusimos a pensar con el tiempo, con Rosa, de hecho teníamos también nuestra experiencia, ¿no era? Decíamos, qué bárbaro, ¿cómo somos algunos, no? Somos creyentes, pero creyentes para dar testimonio, no para pasar vergüenza, ni para avasallar a todo el mundo, ni hacerle creer a la gente que somos, ¿no? ¿Me entiende? Esa es la realidad, esa es una de las cosas, por eso siempre les digo, incluso en el judaísmo, pero en el judaísmo no pasa eso, es lo que le voy a decir ahora. Por ejemplo, yo veo México, de repente mucha gente judía mesiánica que practica el judío mesiánico habla de la Kabbalah, ¿no? Y entonces dice, sí, porque va a venir un famoso cabalista, o leí un libro de un famoso cabalista, pero eso es un error terrible. Cabalista y famoso no condice, porque si es cabalista es humilde, por lo tanto no puede ser famoso. Y yo se lo voy a mostrar a los libros de la Kabbalah. El cabalista nunca va a decir, porque yo soy la congregación más grande. Nunca, porque justamente es la antítesis de la experiencia mística del cabalismo. Y usted va a ver, por ejemplo, sin menospreciar a nadie, pero por lo que uno ve y lo que hemos visto durante décadas, ¿no es cierto? El predicador más famoso, el predicador más ungido, el de la iglesia más grande, de la congregación más grande, el que le ha predicado a más millones de personas. Pero créanme, ahora en otro sentido, lo que le voy a decir, eso, y voy a utilizar la palabra evangelio, no tengo ningún problema, que significa buena nueva. Ese tipo de publicidades o de experiencias que ustedes tienen también, tenemos muchas aquí en México, es la antítesis del evangelio. El evangelio no puede alegar fama, porque justamente es lo contrario. ¿Me entienden? Entonces, yo dije, ese es el mundo incluso más de la violencia que estamos viviendo. Lo que es la palabra de Dios habla, ¿no es cierto?, de sumisión, humildad, poner la otra mejilla, hacer la otra milla con el otro, de darle una capa si tengo dos y si tengo una le doy una. Eso se
lo dijo Isaías. ¿Se acuerda usted cuando el pueblo de Israel iba a la ceremonia y ayunaba, ¿no es cierto? Y entonces dice, ¿para qué vienen a llorar aquí si tienen una vida de un maltrato a todo el mundo? Dice. ¿Me entiende? Es decir, yo voy a... Isaías dice, ustedes vienen a ayudar. ¿Se acuerdan del pasaje? Cuando lo dice, tú tienes que dar el pan, compartir el pan con el hambriento, entonces va a alumbrar tu luz. Pero tú me vienes a ayunar al templo, le dice Dios a través de Isaías. Tú me vienes a ayunar al templo, ¿no es cierto? Y tú no compartes el pan con el otro. Entonces, ¿para qué vienes a ayunar? ¿Me entiende? No solamente, es decir, el judaísmo, si lo toma como judaísmo, ¿no es cierto? Y si uno quiere... mostrar que con orgullo, con soberbia, con petulancia, es la antítesis de lo que es el judaísmo bíblico o la Biblia misma, sea Antiguo o Nuevo Testamento. Por eso estamos bajo la sombra de muerte, porque en definitiva eso también genera violencia, ¿no es cierto? Mire cómo se generará violencia, que en un momento cuando había un dejo de, no sé si un dejo, más que un dejo, muchos dejos de superioridad del pueblo hebreo, el Dios le dice a través del profeta Amós, ¿no es cierto? Eso se hace, bueno, no importa. Le dice, pueblo de Israel, ustedes son para mí lo mismo que los etíopes. ¿Me entiende? Porque había un racismo o un distanciamiento con algún color de la piel. ¿De acuerdo? De hecho, que también le pasó a Miriam, la hermana de Moisés. Se casó con una mujer que era kenita. Los cusitas eran de raza, podían ser no, pero chinito tal vez sí o no, sé, pero eran de tez muy morena. En definitiva, todos los que habitaban en el Madián eran, por lo general, es lo que dice la antropología y todo, ¿no es cierto? Eran de una estirpe que venía de África y que se instalaron en el Madián. Y eran todos morenos de morenos de morenos. Y Moisés se casó con una kenita o cusita. Y a Miriam, la hermana de Moisés, no le cayó en gracia. ¿De acuerdo? Y usted va a ver todo eso, y bueno, y todo eso es violencia, y violencia de todo tipo. O estamos bajo la cobertura, ¿no es cierto?, que Dios lo cubrió, ¿no es cierto?, con el Sahar, a Moisés con su mano, o aquí con el Gibré dice, con la sombra, el cel de su mano, y me puso como saeta brunida, ¿no es cierto? Miren, saeta brunida es una flecha, ¿no es cierto?, que va con un fulgor y con una precisión aparte, pero con ese fulgor y ese brillo que resplandece. Bueno, nosotros a veces queremos como creyentes, ¿no es cierto?, tener ciertas características como esta. El tema es que este salió como saeta bruñida porque el Señor lo cubrió con la sombra de su mano. Pero si no estamos bajo la cobertura de Dios, ¿no es cierto?, no podemos salir como saeta bruñida. Ni siquiera ninguna palabra que salga de nuestra boca va a hacer efecto en alguna persona. Esa es la realidad. O nosotros tenemos que tener la cobertura o el ser, la sombra, la del omnipotente, la cobertura de la mano de Dios, o cubrir con la sombra del Señor, como dice aquí, ¿no es cierto? Creo que es, porque es el mismo que está en Lucas, cuando es una reflexión, pero es el Salmo 32 tiene que ser. Salmo 32, lo muestro antes. Es seguro, ¿sí? Ya lo voy a encontrar. Sí. Dice, bienaventurado, ¿sí? Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada, ¿sí?, y cubierto su pecado. Esta es otra palabra también, ¿no es cierto? Esa cobertura es lo que hace, lo que cubre, lo que hace sombra, ¿sí? Entonces, quiere decir que el pecado, ¿no es cierto?, ha sido cubierto. Esa es otra de las mismas palabras que se usa, ¿de acuerdo? Ok, quiere decir que Moisés fue cubierto con la mano. El pecado aquí es otra palabra. El pecado ha sido cubierto. Moisés fue cubierto con la mano del Señor y además el pecado tiene que ser cubierto. Por ejemplo, estoy recordando también Rebeca cuando ve a Isaac, ¿se acuerda? ¿No es cierto? Lo ve y le dijo,
dice, es mi Señor, y agarra y se cubre. ¿Se acuerda usted? Mejor que nosotros sepamos cuándo cubrirnos. Mejor, son todas palabras que hablan de cobertura, que también habla de sombra, ¿no es cierto? Mejor que, bueno, y Rebeca se cubrió delante de Isaac. ¿Se acuerda cuando estaba con el siervo y lo ve de lejos? La historia es hermosa. Todo eso tiene una simbología muy grande, ¿sí? Una simbología muy, muy grande. Se cubrió. Viene la cobertura de la mano cuando pasó la gloria del Señor. Viene la cobertura, ¿no es cierto?, que lo cubre desde el vientre de la madre, en definitiva, y lo cubre con su sombra para que salga como saeta bruñida, ¿sí? Y aquí el pecado es cubierto. Estamos bajo la cobertura, la sombra del Omnipotente, para ser cubierto como Moisés y para que se nos cubra ese pecado, ¿sí? Mejor. O vamos a estar bajo la sombra de muerte. Les voy a mostrar algo para que vean. Muy poquito. En Job, le voy a mostrar uno. En Job 38, ¿sí? Es donde aparece una de las, ¿cuántas les dije? 9, ¿sí? Son 9 veces que aparece sombra de muerte. Job 38, dice, este es un pasaje interesante donde el Señor reconviene a Job respecto de su ignorancia, ¿no? Dice, has entrado tú, verso 16, 38, 16, has entrado tú hasta las fuentes del mar y has andado escudriñando el abismo. Te han sido descubiertas las puertas de la muerte y has visto las puertas de la sombra de la muerte. Las puertas de la muerte y la otra las puertas de la sombra de la muerte. Esta palabra sombra de muerte es una de las 9 veces donde aparece Salmabel, ¿sí? Quiere decir que hay una sombra de muerte. Déjenme ver porque, a ver, ¿dónde está? Aquí le encontré otro, pero este se lo dejo rápido, ¿no? Dice, este es un pasaje donde Job, porque claro, yo leí el otro primero, pero no importa, donde Job se queja, ¿sí? Entonces, del 16, del verso 12 le voy a leer. Próspero estaba y me desmenuzó, me arrebató por la cerviz y me despedazó, y me puso por blanco suyo, me rodearon sus flecheros, partió mis riñones y no perdonó, mi hiel derramó por tierra, me quebrantó de quebranto en quebranto, corrió contra mí como un gigante, cosí cilicio sobre mi piel y puse mi cabeza en el polvo. Mi rostro está inflamado con el lloro y mis párpados en sombra de muerte. ¿Qué dice? Mis párpados entenebrecidos, ¿sí? Otros tienen ennegrecido, etcétera, ¿no es cierto? Bueno, esa palabra entenebrecidos es también sombra de muerte, una de las 9 veces que aparece. Fíjese, él viene describiendo una situación de tragedias que le están ocurriendo, y en todos los pasajes que aparece, salvo uno creo, en todos los pasajes que aparece sombra de muerte, siempre viene describiendo una situación. En el anterior, Dios le reconviene o convence a Job de su ignorancia y le dice, tú has visto las puertas de la muerte y las puertas de sombra de muerte, sí, pero en los anteriores Job le va describiendo situaciones de su vida, del deterioro de su vida, de todo lo que le ha ocurrido, ¿no es cierto? Que está utilizando al final siempre sombra de muerte. Y ahora él viene hablando de todas las tragedias, y todas las tragedias que le ocurrieron, dice, tengo los ojos como sombra de muerte. A veces, miren, hay situaciones en la vida que son angustiosas hasta desgarrarse el alma. De hecho, que la Biblia habla muchas veces de que el alma se desgarra, ¿sí? Pero una cosa es que estemos bajo la sombra del Omnipotente. ¿Se acuerda
cuando dice saeta no te alcanzará, un día vamos a hablar de todas esas cosas, flechas, saetas, todas las cosas, los terrores nocturnos, todo eso que está ahí también está en el libro de Job. Dice que un día le van a analizar lo que es en hebreo, terrores nocturnos y todo eso que aparece allí y dónde aparece en la Biblia y lo que significa. Eso es lo que pasaba a Job. Job pasaba pesadillas, terrores nocturnos, situaciones de desolación, de no saber ni ubicarse en el tiempo ni en el espacio, aunque le parezca mentira, de la gran angustia. ¿A usted no le pasó alguna vez? Bueno, nunca no me pasó nada, todo me pasa bien. Pero alguna vez en la vida no le pasó cuando uno pasa una sensación de angustia terrible y uno no sabe qué hacer, qué no hacer, de repente uno parece que mira y no mira. ¿A usted no le pasó incluso a veces en algún momento cruzar hasta una avenida y llegar hasta el otro lado y decir, ¿cómo crucé? No me atropezó ningún carro, pero ¿en qué estaba pensando? ¿No le ha pasado a veces ese tipo de cosas? ¿No es cierto? Porque uno está pensando en tantas cosas, y en tantas cosas, y en tantas cosas. ¿Sí? Y entonces es así. Y entonces aquí Job está describiendo su vida. Y cuando describe su vida, describe situaciones angustiosas, terribles. Y entonces aparece esa sombra de muerte o puertas de la muerte. Esa puerta de la muerte es otra cosa. Pero sombra como sombra de muerte. En Salma, aparece 9 veces bien. Acá ya le dije una, ¿no es cierto? Las otras 8 las puedo aparecer porque creo que aparecen en todas las Biblias, por las que he dicho en español. Siempre como sombra de muerte, busca con concordancia y lo va a analizar. Y entonces, dice, tú has descubierto las puertas de la muerte y has visto las puertas de la sombra de la muerte. Y en definitiva, nosotros podemos tener un aspecto de lo que es sombra de muerte. Si usted se fija en el Apocalipsis, de hecho que está en el Antiguo Testamento también, si usted se fija en Apocalipsis, ¿no es cierto?, en los últimos tiempos va a haber unas tragedias tan grandes en este mundo que muchas personas dicen que si nosotros, cuando decimos vamos a cambiar el mundo, nosotros tenemos que predicar para salvación. Hoy se predica para salvación. En los 3 años y medio, ¿no es cierto?, de la tribulación, se predica para testimonio. Los siguientes 3 años y medio ya viene la marca de la bestia, que son los que se salvan, ¿no es cierto?, porque no se deja poner la marca de la bestia. Pero los 3 años y medio anteriores se predica para testimonio, no para salvación, porque ya se muere directamente allí, va a haber matanzas. Pero hoy se predica para salvación, hoy directamente se predica para salvación. Uno tiene que predicar para salvación para arrebatarle para Dios, ¿no es cierto?, del salmame, de la garra de la muerte, de la sombra de muerte, de la perdición final a toda criatura, ¿no es cierto? Pero en definitiva la profecía se va a tener que cumplir. Hoy decimos, bueno, vamos a predicar y vamos a cambiar el mundo, ¿no es cierto? Y que ya el mundo no va a tener ningún tipo de problema. El mundo va a tener problemas. Siempre va a tener problemas hasta que venga el tiempo del fin y venga el arrebatamiento, ¿de acuerdo? O estamos bajo la sombra del Omnipotente o estamos en las garras de salmave de sombra de muerte con todas las maldades que tiene este mundo, ¿sí? Bien. Termino en unos minutos, ¿sí? Pero en Isaías 30, esto el pueblo judío lo tenía bien asimilado. Hoy nosotros, los creyentes, a veces, no en mi caso, ¿no?, personalmente, pero a veces en las congregaciones el hecho de Egipto se toma de otra manera. Bien. Hay de los hijos, y le dije Isaías 30, ¿no? Verso 1. Hay de los hijos que se apartan, dice Adonai, para tomar consejo y no de mí. O vamos al consejo del Señor, o estamos por sombra de muerte. Y no de mí, para cobijarse con cubierta, y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Que se apartan para descender a Egipto, y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza, ¿no es cierto?, en la sombra de Egipto. Y aquí también la palabra tzel. O ponemos
nuestra cobertura bajo la sombra del Omnipotente, siguiendo la palabra de Dios, buscando del Señor, confiando en el Señor, o podemos estar bajo el Salmamet o la sombra de Egipto. ¿Se acuerdan? Esa es la realidad. O estamos en la sombra de Egipto, ¿vio? El pueblo de Israel iba a buscar el consejo de Egipto. De hecho que estaba el partido político, había partidos políticos, aunque no eran partidos políticos con esa expresión, estaban los partidos políticos en Israel. Y había un partido político que era proclive a la política de los egipcios, que fueron los que se llevaron a Jeremías cautivo, pero no cautivo por los extranjeros. La gente judía se llevó cautivo a Jeremías a Egipto. ¿De acuerdo? Porque Jeremías no quería. Algunos en la historia dicen que Jeremías murió en Egipto y otros dicen que en la historia, hablando de la historia porque la Biblia no lo dice, en la historia hebrea extrabíblica, que Jeremías se escapó de Egipto, se fue a Babilonia, ¿sí? Y que murió. Pero eso es la historia, no es bíblico, pero es la historia extrabíblica. Y entonces había gente que dice, bueno, vamos a pedir consejo a Egipto para buscar ayuda en medio de una situación de una posible invasión desde el norte. Y entonces, ante una invasión desde el norte, vamos a tener la ayuda de Egipto para que de alguna manera, ¿no es cierto?, nos cubra. Y entonces, por eso nos tiene que seguir a veces una misma palabra en toda la Biblia y se va a dar cuenta. O estamos bajo el cel del Señor, la sombra del Omnipotente, el Salmo 91. Pero si buscamos consejos de otra cosa que no sea Dios y su palabra, estamos bajo la sombra de Egipto. La sombra, ¿no es cierto?, de Egipto es Israel, bueno, que es todo aquello que no corresponde a la palabra de Dios. De hecho, que mucha gente, y ahora le voy a mostrar algo también. En Isaías 49, Isaías 9. Es un segundo, ¿no? Aquí está. Este es Mateo, pero en Mateo 4, en el Nuevo Testamento, ¿sí? Bueno, a ver, no, está en Mateo 4. Bueno, Mateo 4 no importa ahora. Vamos a buscar el mismo pasaje en Isaías 9. ¿Sí? Isaías 9. Porque Mateo 4 toma la referencia de Isaías 9. Pero te voy a tomar en Isaías 9. Dice, Isaías 9, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, aquí otra vez es Salmavet, ¿sí? Luz les resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente, aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro, y el centro de su opresor como en el día de Madián, porque todo calzado que lleva al guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados pasto de fuego, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, pues sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Adonai de los ejércitos hará esto.
Fíjese lo que dice en el verso 2. El pueblo que andaba en tinieblas, ¿sí?, vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. El pueblo, allá, en realidad Galilea de los Gentiles, se llamaba Galilea de los Gentiles, pero en realidad estaba la tribu Neftalí, Zabulón y Manasés también. Eran tribus que habían quedado y nunca habían podido vencer a sus enemigos. Y aquí está haciendo alusión también este pasaje, y obviamente cuando lo menciona Mateo, a la época del rey Peca, había habido una gran invasión, ¿sí? Y todo había quedado en tinieblas y sombra de muerte, ¿sí? Pero dice, va a llegar un momento donde para este pueblo, algunos siempre dicen para los gentiles, lo que pasa es que se llama Galilea de los Gentiles, pero en ese Galilea de los Gentiles vivían judíos, ¿sí? Entonces, muchos lo ven como la profecía exclusiva de los gentiles. No, está hablando de que ese pueblo judío también, que estaba en tinieblas y en sombra de muerte, va a venir, por eso está hablando del Mesías que va a venir y lo va a sacar de las tinieblas y de la sombra de muerte. Es otra de las 18 veces que aparece Salmavet en la Biblia. Pero dice que al que estaba en sombra, acuérdense, dice sombra de muerte. Sombra de muerte no es la muerte misma, pero está cerca y uno la ve, incluso la vive, la siente, puede ser influido por ella, puede estar incluso presionado, oprimido por distintas circunstancias de sombra de muerte. Pero aunque está, menos que dice que estaba en ese Zabulón y Neftalí, está hablando del pueblo hebreo, pero también había gentiles. Y dice que aunque estaban en un lugar de sombra de muerte, Salmavet, si usted lee en la Biblia lo que yo dije de Job, se va a dar cuenta también, Salmavet, sombra de muerte. Y aunque no lo lea y no lo entienda, si usted se va a dar cuenta de lo que vivimos en este mundo, y se va a dar cuenta de lo que es sombra de muerte. De hecho, que a veces sombra de muerte son situaciones personales de cada uno. A veces uno ha pasado situaciones en la vida que son tan oscuras, tan negras, tan tristes, tan angustiosas, que uno ve la sombra de muerte. De hecho, que hay mucha gente que muchas veces, por alguna razón, de un hecho de una situación de estrés, ¿no es cierto?, y de angustia tan fuerte, se puede llegar a morir, ¿no? Le falló el corazón, es cierto. A veces, ¿no es cierto?, de una angustia muy, muy grande, de una tensión muy grande, le viene una embolia y un derrame cerebral. ¿Pero por qué? Porque la situación que algunas veces no sabe manejar el estrés. Bueno, sí, entonces tendremos que aprender a manejarlo. Yo lo entiendo, si uno tiene que saber sobreponerse, pero a veces son situaciones repentinas y angustiosas que a uno le hace sentir una sombra de muerte. Y el pueblo de Israel, por eso está hablando ese cachitito de Isaías, dice mucho. Lo que pasa es que nosotros no conocemos la historia atrás de por qué le dice eso. Pero si usted se lee la historia de Reyes, de Samuel, y sigue todos los linajes, se va a dar cuenta de qué le está hablando. Le va a llevar horas y días, pero para eso estamos, para leer la Biblia, para estudiar. ¿De acuerdo? Y entonces, dice que ese pueblo que estaba sometido bajo sombra de muerte, hay una esperanza, y dice, y le va a venir la luz. Siempre acuérdense lo que les dije al principio, ¿no? La sombra de una espada nunca hiere. El tema es si no salimos de esa sombra, que a lo mejor se va a acercar mucho más el elemento que daba la sombra. Por eso, ya concluyo. Hay otros pasajes que son hermosos estos de sombra, no solamente sombra de muerte, sino de sombra. ¿Sí? Ya esa palabra sombra y cobertura, defensa, se utiliza como defensa, protección. Si uno estudia va a ver dónde aparece, es hermoso. Entonces, o estamos bajo la sombra del Omnipotente, o estamos bajo el Salmavet, o estamos bajo la sombra del Omnipotente, o la sombra de la mano del Señor que nos cubre, o estamos, ¿no es cierto?, bajo la sombra de Egipto. ¿Sí? O estamos bajo la sombra, ¿no es cierto?, del Salmavet, o la sombra de Egipto. O estamos bajo la sombra de los siervos que Dios escogió, como en el caso de Isaías 49, ¿vieron lo que le dijo ahí? Es bien interesante. Dios le escogió a Isaías también como a otros, ¿no? Y entonces lo escoge como saeta bruñida, ¿sí? Pero lo cubrió con su sombra. Miren, mejor que estemos bajo la sombra de los ministros y siervos que Dios escogió aquí en su palabra.
Porque para que salga como saeta brunida para predicar la palabra del Señor, como con el denuedo que lo hizo Isaías, es porque estaba cubierto con su sombra. Y mejor que nosotros tengamos esa cobertura. Y concluyo con algo, no importa. El libro y el versículo. Estoy recordando. Isaías estaba cubierto con la sombra del Señor. ¿Se acuerdan ustedes cuando Pedro estaba predicando, otro judío, ¿no? Ahora lo va a entender de otra manera. Yo he escuchado muchas veces, siempre lo he escuchado siempre, creo que siempre lo escuché así, no lo creo. No lo creo. Cuando Pedro pasaba y decía que a lo menos su sombra cubriera. Cuidado, que no es la sombra de Pedro, es la sombra del Omnipotente sobre Pedro. Pero yo lo he escuchado muchas iglesias, siempre en las iglesias, o incluso en libros. Entonces, de repente el predicador pasa y hay la sombra del predicador. No, Pedro era judío y y como se escribía, se entendía eso. Es la sombra del Omnipotente. Que Pedro hace la recepción de esa sombra, y la sombra del Omnipotente que cubre a Pedro, cubre a la otra persona. Por eso es que Isaías fue cubierto con la sombra del Señor, para cubrir a su pueblo. ¿Me está siguiendo? Pero vio la arrogancia, a veces la falta de conocimiento, la ignorancia, el no profundizar en la palabra. Entonces de repente, imagínense, nosotros salimos ahí, Pedro, entonces con su sombra, entonces yo paso para que mi sombra, entonces, pero es que no es mi sombra, nosotros somos gusanos de Jacob. Es la sombra del Omnipotente. No me pregunten cómo. A veces estamos en un salmave, en un valle de sombra de muerte, porque es lo que genera violencia, pero que la violencia la generamos hasta nosotros, quitándole la gloria a Dios. Es la sombra del Omnipotente, no es su sombra, no es su conocimiento ni su sabiduría. Por eso, estar bajo la sombra del Omnipotente implica muchas cosas. En primer lugar, darle la gloria a Dios. Por eso, es cierto, Pedro fue el siervo que estaba ungido. Pero Pedro no dice era mi sombra, sino que el relato dice, al pasar Pedro, a lo menos su sombra, pero no es su sombra, sino que es la sombra del Omnipotente. Vamos a hacer una oración. Elohim, Dios nuestro, Dios de nuestros padres, Baruch Hashem, bendito sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, por la vida y la misericordia, por este nuevo día de vida que tú nos has dado, con un propósito eterno, Señor, para poder honrar tu nombre, llevar tu presencia en alto, buscar tu misericordia, ampararnos bajo tu cobertura y Señor, tener, Señor, esa sombra del Dios Todopoderoso en nuestras vidas, para ser librados, Señor, de las sombras malas de este mundo, de las coberturas malas de este mundo. Bendito y alabado sea tu nombre. Te damos gracias y rogamos que en este día de Shabbat sean nuestras vidas, Señor, tu shalom y el reposo que viene de lo alto. Levantamos nuestra oración al trono de la gracia, buscamos tu presencia, nos postramos en nuestro corazón, rogamos tu bendición de lo alto y pedimos perdón de todo aquello con lo cual te hemos faltado, para que tú, Señor, en esta hora, como leímos en tu palabra, en ese salmo, para que tú, Señor, cubras nuestro pecado, no mires nuestra maldad, nos limpies, Señor, y que podamos en esta hora ver tus milagros y tus maravillas. Y lo rogamos, Señor, sin mérito humano, ni para la gloria del nombre, ni para la soberbia humana, sino lo rogamos por tu gran nombre, para que te apiades de nuestras vidas, de nuestras familias, de todos y de cada uno, y que podamos gozarnos siempre en tu presencia. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Bendícenos en este Shabbat, bendícenos en la semana que se inicia, que podamos, Señor, ver bendecidas nuestras vidas, nuestros hogares y familias.
Aléjanos de toda trampa del enemigo, de todo obstáculo y de toda maldad. Líbranos, Señor, que podamos aprender de tu palabra, buscar tu presencia. Señor, buscarte en nuestra oración diaria y que podamos ver, Señor, como tú nos abres puertas de bendición, de prosperidad y de abundancia en medio de nuestras necesidades. Tú sabes todas las cosas que necesitamos, Señor, y rogamos que nos libre de toda traba y de todo tropiezo y avergüences el poder del maligno y tapes la boca de Satanás, Señor, y que tú estés señoreando, Señor, como ese poderoso gigante, cubriendo nuestras vidas, nuestra casa, abriéndonos puertas de bendición en nuestra Keilat y llevándote toda la gloria y toda la alabanza. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Yeshua HaMashiach. El Señor les bendiga.